Pero ¿por qué me siento contento? Me siento contento porque he visto el respeto del uno por el otro. Y eso debe llenarnos de gran satisfacción. Este es un precedente y yo creo que podemos seguir haciendo eventos similares. Sean perfectos. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí. Yo pienso que ahí está la clave. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. En este texto, el Señor está dirigiendo una oración al Padre Celestial. Esto es próximo a su crucifixión. Él ora por sí mismo, ora por los creyentes presentes y también por los que han de creer. En eso estamos nosotros. Pero fíjense que a ambos, a los presentes y a los futuros, Él quiere que seamos uno, que estemos en unidad. Hermanos, cuando Jesús habla de la unidad, no está simplemente diciendo que usted y yo nos pongamos de acuerdo. No, porque mire, probablemente usted y yo, por nuestros propios conceptos, no nos vamos a poner de acuerdo. Mire, por diferentes razones. Venimos de diferentes familias, fuimos criados de diferentes maneras. La forma de criar de su papá es diferente a la de mi papá. Probablemente usted tenga un humor diferente al mío. Y todos esos son factores que influyen para que no nos pongamos de acuerdo. Ahora, ¿en qué sí debemos ponernos de acuerdo? En la palabra de Dios. Esa es nuestra constitución. ¿O ustedes piensan que nosotros los dominicanos somos un país único y que todas las provincias están unidas en un solo país porque todos pensamos igual? No, es que tenemos una constitución y todo el mundo se sujeta a esa constitución. Nosotros tenemos una constitución que es la palabra de Dios y todos nosotros tenemos que sujetarnos a ella. Y entonces pienso que la unidad de la que Jesús habla está basada en la palabra de Dios. ¿Cómo lo noto? Lo noto por las siguientes expresiones. He acabado la obra que me diste que hiciera. Está hablando de una misión que ha recibido y la realizó. Las palabras que me diste la he dado a ellos y ellos se las recibieron. Ha recibido un mandato y ese mandato nos lo ha pasado a nosotros. Y ha dicho que Él lo recibió y nosotros también lo hemos recibido. Y entonces dice, santifícalos en tu verdad. Conságralos en esa verdad. Que se dediquen a esa verdad. Y entonces dice, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? La palabra de Dios. No es la nuestra. Por eso digo que si buscamos ponernos nosotros propiamente de acuerdo, nunca podremos. Lo tenemos que hacer usando ese elemento que nos une. Y el elemento que nos une es la palabra de Dios. Si nos salimos de ahí, miren, jamás vamos a ser uno. Es como marido y mujer. Son dos personas. Dos personas. ¿Pero por qué son uno? Son dos personas que se pusieron de acuerdo para llevar un proyecto de vida. En eso son uno. Entonces nosotros somos uno cuando llevamos un solo proyecto de vida, y ese proyecto de vida está descrito en la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos dice que Cristo, aunque era hijo, dice, aprendió la obediencia. Él pudo haber tomado como excusa sus privilegios de hijo, pero aprendió la obediencia y se humilló. ¿Cómo lo vemos? En la oración que de él describe Mateo en el capítulo 26, versículo 39, cuando dice, Padre mío, si es posible, es un condicional. Está diciendo que alguien tiene la autoridad y no es él. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Está delimitando una autoridad. Entonces, ¿la autoridad quién la tiene? Nosotros. No, la autoridad la tiene Dios.
Y si nosotros nos sujetamos a esa autoridad, entonces vamos a ser uno. Para que el mundo crea que Jesús vino de Dios, ese es el propósito de la unidad. Para que el mundo crea que Jesús vino de Dios. La división no es el mejor elemento para que la gente crea que Jesús es Dios, es la unidad. Para que la gente tenga conciencia del amor de Dios manifestado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el propósito de la unidad. Al respecto, dice Juan, en el capítulo 3, versículo 16, hablando del amor más grande, del sacrificio más grande, pero también de la esperanza más grande, a través del sacrificio de Jesús. ¿Qué es la unidad? La unidad significa lo indivisible. Es una condición en la que diversas partes, elementos o individuos se integran de manera coherente y funcional para formar un todo. Fíjense que hay diferentes elementos, diferentes individuos. Nosotros somos diferentes, nosotros somos muchos. Es el propósito lo que nos hace uno. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuál es el propósito suyo en el cuerpo de Cristo, yo sé que todos vamos a responder lo mismo, pero vamos a responder lo mismo porque hemos aprendido lo mismo, porque hemos sido instruidos por el mismo libro, bajo los mismos principios, los principios que están en la palabra de Dios, que es la Biblia. La unidad tiene diferentes escollos. Entre esos escollos están los intereses particulares. Pablo habla de Alejandro el Calderero en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 14 al 16, donde dice: Alejandro el Calderero se opone a mi palabra. Los intereses de Alejandro no eran los mismos intereses de Pablo, y desde luego tampoco los mismos intereses de Dios, porque él se oponía a la palabra de Dios. O en el caso de 1 Corintios capítulo 1 versículos 1 al 10, donde los hermanos comienzan a decir que eran de Pablo, que eran de Apolo, que eran de Pedro, etcétera, etcétera. Y entonces Pablo le dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue Cristo crucificado por ustedes? ¿O fue Pablo, dice, fue Pablo crucificado por ustedes? Y en eso tenemos nosotros que tener cuidado, porque pudiera ser, como se ha dado en ocasiones, que tenemos algún hermano por el que sentimos mucho respeto, ya sea en nuestra congregación o en otra congregación. Y a veces esa simpatía nos puede llevar a cegarnos y a seguir mandamientos de hombres y a terminar haciendo cosas que no están autorizadas en la palabra de Dios. Yo te amo, tú me amas, pero ese amor no puede llevarme a negar la ley de Dios para hacerte sentir bien. De ninguna manera. Las falsas doctrinas. En el libro de los Hechos, capítulo 15, dice Lucas que algunos hermanos salieron por ahí enseñando que había que circuncidarse, gracias, que había que circuncidarse para poder ser salvos. Y entonces inquietaban a los hermanos enseñando estas falsas doctrinas. Y entonces Pablo y Bernabé tuvieron que enfrentarlos. De modo que las falsas doctrinas también son un escollo para la unidad. O el espíritu contencioso. Hay personas que se oponen a todo. Hay hermanos que están muy pendientes de lo mínimo que se dice para buscar una falta, que se complacen en ser contradictorios. Y entonces
ni se edifican ellos, pero tampoco edifican a otros, porque simplemente su deseo es contender. Como pasaba en los Corintios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 al 16, dice, bueno, miren, si ustedes quieren ser contenciosos, sean contenciosos, pero la iglesia del Señor no tiene esa costumbre. Por tanto, hay que alejarse de las contenciones. Nosotros tenemos que elegir qué peleas echamos, y tiene que ser peleas que valgan la pena. No puede ser de otra manera, porque entonces seremos sin frutos. O hay gente que busca protagonismo. El apóstol Juan habla de esto cuando dice que Diótrefes no recibía a los hermanos por miedo a perder el protagonismo. Dice, porque él buscaba el primer lugar. Entonces, hay hermanos que buscan el protagonismo, y el protagonismo no es bueno. Porque si alguien debe brillar, no debo ser yo, debe ser Cristo. Nosotros somos simples obreros, y si alguien no se considera simple obrero, entonces tiene problema. Sí, tiene problema, tiene que revisarse. Sí. Hermanos, la unidad es muy importante en la iglesia por diferentes razones. Primero, porque manifiesta la naturaleza de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres. Dice el apóstol Juan, ellos tres son uno. Entonces, cuando nosotros estamos unidos, nos parecemos a ellos, somos semejantes a ellos, porque también somos uno. Hermano, porque evidencia lo que somos. Dijo Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. En el amor evidenciamos que servimos a Cristo. Es lo que estamos diciendo. Hemos tenido algunos considerandos, en los cuales tenemos algunas diferencias, pero no nos hemos enemistado por eso. O sea que fíjense cómo el Señor va obrando. Y yo puedo decir, es mi percepción, hermano, yo no creo que la iglesia haya tenido mejor unidad en ningún tiempo que ahora. Cada uno podrá tener su visión de lo que ve, pero lo que yo veo es que nosotros en Cristo estamos unidos a pesar de las pequeñas diferencias. Ustedes ven cómo se muestra el amor de Dios en eso que hacemos. Entonces, con eso estamos demostrando que somos discípulos de Cristo. Arraiga en nosotros el sentido de pertenencia. Nosotros somos un pueblo en Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos una nación santa. Y debemos considerarnos los unos y los otros como parte de ese pueblo. Así nosotros, dice Pablo a los romanos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos permite ver las necesidades de los demás y ser solidarios. Como cuando los hermanos de Macedonia participaron en las necesidades de los hermanos de Jerusalén. En 2 Corintios capítulo 8, pidiéndole a Pablo que le concediera el privilegio de participar de las necesidades de los santos, como hacemos nosotros cuando alguna congregación tiene una necesidad, o como hacemos nosotros cuando algún hermano tiene una necesidad. Esa unidad, ese amor nos hace ser solidarios. Incentiva la colaboración en el trabajo de la iglesia. Si tú me necesitas para algo, yo estoy ahí. Como pasó con Pablo y Bernabé. En Hechos capítulo 11, dice que Bernabé buscó a Pablo
y se fueron a Antioquía y allí se pasaron un año con la iglesia y dice que hubo mucho crecimiento con el trabajo que hicieron. Así también nosotros. Yo veo siempre por el chat el trabajo que un grupo de ustedes está haciendo en algunas regiones del país. Hermanos, es una demostración de unidad de la iglesia. Si estuviéramos desunidos, eso no se pudiera hacer. Estuviera cada uno por su lugar. De manera que eso ayuda, en eso ayuda la unidad. Propicia también el crecimiento espiritual. Dice Hechos capítulo 19 que Pablo encontró algunos hermanos que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y dice que los llamó aparte y conversó con ellos. Y le explicó lo que debían hacer. Y ellos lo hicieron. Y esto propició un crecimiento espiritual en esos hermanos, pero también un crecimiento en número de la iglesia. Si yo voy a su congregación, o si usted viene a mi congregación y ve algo que no está bien, ¿qué hacemos? Me llama aparte, lo conversamos. Y usted sabe por qué usted me va a llamar aparte. Usted sabe por qué yo lo voy a llamar. Porque usted ama la obra de Dios. Y yo amo la obra de Dios. Facilita el entendimiento cuando surgen problemas. Recordemos Hechos capítulo 6, donde Lucas habla que hubo una queja de los hermanos griegos contra los hebreos por la distribución de los alimentos. Hermanos, la situación que se dio ahí era para que hubiera una guerra, porque lo peor es cuando alguien se siente relegado. ¿Usted no se ha sentido relegado alguna vez? Que usted piensa que al otro le están dando privilegios que a usted no le dan. ¿Usted cómo usted se siente? Probablemente esos hermanos también se sentían así. Ahora bien, había una unidad tan fuerte entre estos hermanos que a pesar de que el problema era grande, eso no fue motivo para que ellos se dividieran. Y por esa razón el Espíritu de Dios obró, porque el Espíritu de Dios está en la unidad. El Espíritu de Dios trabaja en la unidad. Y entonces el Espíritu de Dios es el que le dice: escojan entre ustedes varones fieles al Señor para que se encarguen de este ministerio. ¿Y qué pasó, hermanos? La obra fue gloriosa. La iglesia, cuando está en unidad, tiene características particulares. Una de esas características, o varias de esas características, son primero el amor genuino. Dice Pablo a los romanos: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Amor sin fingimiento. Cuando haya unidad, eso se siente. Cuando usted va a una congregación donde hay unidad, usted lo siente. El ambiente no se siente pesado. Usted ve que los saludos que los hermanos le dan son saludos de alegría, de amor. Usted se siente lleno. Porque el amor no se puede ocultar. El amor no se oculta. Por tanto, una iglesia unida demuestra un amor genuino. Otra característica es la humildad. Dice Pablo a los filipenses: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso no es fácil. Hermano, eso no es fácil, eso es fácil decirlo. Eso es fácil decirlo, pero hay un estudio que se hizo sobre cuál es el pronombre que más usamos. Eso lo hizo una compañía de teléfono. Yo. Mire, obsérvese cuando usted está hablando por teléfono. Usted dice: no, porque yo. Sí, yo. Miren, no hay cosa que usted repita más que el yo. El ego, hermano. ¿Y usted cree que es fácil reconocer que el otro es superior a usted? Porque eso conlleva una humillación.
Y no es fácil humillarse. Pero usted no ve que el primero que hay que tumbar cuando uno viene a Cristo es el orgullo, es el yo. Por eso que Jesús habla de negarse a sí mismo. Niéguense. Eso es lo que significa negarse. Pedir perdón cuesta, hermano. Usted no ve que nos hemos inventado un puente. Discúlpame, excúsame, para sustituir el perdón. Pero ustedes saben que cuando usted dice excúsame, lleva implícito una justificación. Oye, me pisaste. Ay, excúsame, porque no te vi. Ay, me pisaste, que tú siempre estás en el medio. Siempre hay una justificación. Pero cuando pedimos perdón, tú estás diciendo, mira, la culpa es mía y solamente mía. Es duro hacer eso. Es duro. Pero cuando una iglesia está en unidad y el Espíritu de Dios es quien la mueve, está llena de humildad. Y eso se siente. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay antagonismos ahí. Desde que yo digo que en una iglesia hay antagonismo, yo digo, en la iglesia de Cristo no hay dinero. Entonces no es por dinero que se están peleando. Si hay antagonismo ahí es porque debe haber entonces protagonismo. Sí. Alguien quiere sobresalir y quiere hacerlo denigrando al otro. O sea, yo inmediatamente eso concluyo. La paciencia, hermanos. Pablo dice a los colosenses, sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Hermano, excúsame porque te hice tal cosa, perdóname. Oye, ya es la segunda vez que tú lo haces y me estás pidiendo perdón. Y cuando uno pide perdón es para más nunca volver a hacerlo. Usted no se ha fijado. O sea que nosotros llegamos al límite muy fácilmente, pero debemos soportarnos. Sopórtense los unos a los otros. Cuando hay unidad, entonces nos soportamos los unos a los otros y nos perdonamos los unos a los otros si tenemos algo contra el otro. Dice, de la manera en que Cristo les perdonó, dice, háganlo ustedes. Una vez, 2 veces, 3 veces. El Señor dijo hasta 70 veces 7. Pero entonces, ¿por qué después de la tercera nosotros estamos cansados? Oye, ya van 3 veces. Y a las 3 es la vencida. Entonces tenemos que seguir trabajando en la paciencia. La paz. Dice Pablo a los Efesios, el Espíritu los ha unido en el vínculo de la paz. El Espíritu los ha unido en el vínculo de la paz. Nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Vamos a sentir una paz interior, pero también vamos a estar en paz con el exterior. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. La paz es ausencia de conflicto exterior y la ausencia de conflicto interior. Una iglesia unida vive en paz. El compromiso, dice Pablo a los Corintios, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para llenarme de orgullo. Es solo mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago. ¿Nosotros qué somos? Somos obreros. Somos obreros. Nadie se crea la gran cosa, Porque si nos creemos la gran cosa, ya hemos perdido la vista de Cristo. Eso es lo que somos. Que el Señor lo usa y donde usted predica, 30, 40 vienen a Cristo. No se sienta grande por eso.
No, que usted es simplemente un instrumento. Y el Señor usa a cada quien como Él quiere, porque el Señor es soberano y a todos nos usa de una manera y de otra. A los que tenemos estudios y a los que no tienen estudio, a todos los usa como Él quiere. La misma dirección. Cuando la iglesia vive en unidad es porque tiene el mismo propósito, persigue el mismo propósito, apunta al mismo blanco. Les suplico, dice Pablo a los Corintios, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Eso es lo que nos hace uno, el propósito, como le decía ahorita. El hombre y la mujer en el matrimonio buscan un solo propósito, eso los hace uno. Nosotros en Cristo somos uno cuando buscamos el mismo propósito, cuando le apuntamos al mismo objetivo. Si no es así, como le decía al principio, no hay forma en que nos pongamos de acuerdo. Madurez en la resolución de conflictos, como ya les decía, Hechos capítulo 6. Esto pudo haber provocado un gran problema entre ellos, pero la madurez que tenían, la madurez espiritual, los llevó a buscar la mejor solución. El apoyo emocional. Nos apoyamos mutuamente en medio de las dificultades. Dice Pablo a los Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación en que nosotros somos consolados por Dios. El Señor nos consuela y a través de Él aprendemos la consolación para consolar a otros. A veces nos pasan cosas, pero no nos pasan porque el Señor quiere afectarnos a nosotros directamente. Ahí comparto el dicho de que Dios actúa por senderos misteriosos, porque ustedes se imaginan cómo le hubiera llegado Pablo y Silas al carcelero si no van presos. ¿Había alguna manera de predicarle ahí en la cárcel? Entonces fíjense que ellos van presos. ¿Cuál era el propósito? ¿Que fueran presos por ir presos? No, el Señor tenía un propósito con un tercero, que es el carcelero y su familia. ¿Sí? Cuando Pablo le habla, es porque el Señor está haciendo una revelación. Le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es una revelación. Sí, es una revelación. No es que, como dice el sectarismo, si él creía su casa también iba a ser salva. No. No, es que Pablo sabía, porque el Espíritu de Dios le había revelado que él iba a creer. Ellos iban a compartir ese evangelio con su familia y ellos también iban a creer. Entonces fíjense que el Señor actuó por senderos misteriosos. Pone a Pablo y a Silas preso para salvar al carcelero y a su familia. Así mismo hace el Señor con nosotros. A veces nos pone en ciertas pruebas, en ciertas situaciones, para enseñarnos, porque Él quiere enseñar a través de nosotros a otros. Hay una predisposición a la reconciliación. Fíjense que hay una historia que todos conocemos, es la diferencia que se da entre Pablo y Bernabé con respecto al trabajo de la iglesia. Uno quiere llevar consigo a Marco y el otro no quiere que él venga. Pablo no quiere que él le acompañe. Y entonces dice que hay una diferencia entre ellos. El texto no da detalle, pero seguramente tuvo que haber sido un desacuerdo bien fuerte, porque terminan separándose. Pablo no quiere a Marcos, pero sin embargo
Cuando vamos a 2 Timoteo capítulo 4 versículos 11 y 10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco, ¿ustedes ven? El que dijo, no, yo no quiero que ese hombre venga con nosotros. Nos da el sentido de que somos parte el uno del otro. Tú me importas, yo te importo. Si tienes éxito, me gozo contigo. Si tienes fracaso, me entristezco contigo. Lloramos juntos. Permite mayor colaboración en el trabajo espiritual. Permite la demostración del amor genuino entre nosotros. Nos infunde paz. Aumenta el sentido del compromiso. Nos ayuda a ser considerados los unos para con los otros cuando afloran las diferencias, permitiendo dirimirlas con el mínimo de frustraciones, pues nos ayuda a poner en su lugar cada cosa y no ser inmisericorde y demasiado crítico con el otro. Me pongo en su lugar para comprender. Y yo creo que aquí, en estos temas que se han traído, ha pasado eso. Ha habido comprensión. La iglesia estará siempre unida toda vez que seamos respetuosos de la doctrina que hemos recibido a través de los apóstoles. Ese es el secreto de nuestra unidad, hermanos. No hay que buscar magia. No hay que filosofar. Si hubiera habido que filosofar, hay muchísimos temas de filosofía sobre esto. Yo hubiera traído muchísima filosofía y lo hubiera dicho a ustedes. Pero el propósito no es hablar de cosas inalcanzables. No, el asunto es hablar de cosas que son medibles, que están ahí. Y nosotros podemos seguir siendo uno en Cristo, porque todos nosotros sentimos respeto por la palabra de Dios. Aquí no hay ninguno de nosotros que sea irrespetuoso de la palabra de Dios. Alguien mencionaba, creo que era Ramírez, que decía, hay un dicho entre nosotros: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Forma de decir que nosotros somos respetuosos de la palabra de Dios. Fíjense que cuando nosotros tenemos un diálogo con alguien, ya puede ser religioso o de alguna filosofía, nosotros siempre decimos: la Biblia dice. ¿Se han fijado? La Biblia dice, y cuando usted abre la Biblia y lee, la gente reconoce la autoridad que hay en la Biblia. Entonces la pregunta es: ¿queremos ser uno en Cristo? ¿Queremos seguir siendo uno en Cristo? Entonces vamos a seguir respetando la palabra de Dios. No nos juzguemos, no condenemos al otro, no digamos que el otro es torpe porque no entiende eso que es tan fácil, yo entiendo que es así. No lo digamos. No, jamás. Vamos a seguirlo dialogando con comprensión, con amor. Se expusieron los diferentes puntos. Ahora nosotros sacamos las conclusiones. Pero si seguimos pensando igual, no me diga que soy torpe por seguir pensando igual. No, yo no voy a decir eso tampoco de ti. Y que el Señor, eso sí debemos hacer siempre. Tenemos que seguir orando para que el Señor nos siga llenando de entendimiento. Para comprender lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Pero no veo intencionalmente aquí a nadie intentando dividirnos. No. Todos estamos empeñados en ser unos en Cristo. Que Dios nos bendiga.